Hola amigos de Fogón en Fogón, soy Agustín Mazzini, diputado nacional del Frente Amplio por la lista 609. Hoy queríamos hablar de la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bien, la rendición de cuentas es la instancia donde el Poder Ejecutivo explica al Parlamento qué hizo con la adjudicación presupuestal del presupuesto nacional y además tiene la oportunidad de corregir pequeños errores que se puedan llegar a derivar, además de problemas de planificación, también del cambio de la realidad, ¿no? Porque la realidad es dinámica y va cambiando. Y planificar a 5 años tiene esas dificultades. Bien. Para nosotros, además, la rendición de cuentas es una linda oportunidad de evaluar cuál fue la política económica del gobierno. Y en ese sentido es donde vemos las mayores dificultades. Tenemos una inflación que siempre ha estado por encima del rango meta. ¿Eso en qué implica? Bueno, implica pérdida constante de salario y ahorro para los trabajadores, además de problemas para la planificación de las pequeñas y medianas empresas. Además, sabemos que en este periodo, por suerte, ya la actividad económica está por encima de los niveles de prepandemia. Ahora, los trabajadores, tanto públicos como privados, no han visto ese aumento en sus bolsillos y en su capacidad de compra. Además, al final de este periodo, la economía va a ser entre 8 y 10% más grande que en el 2019. Ahora, por lo que estamos viendo, los salarios de los funcionarios públicos y también de los privados va a ser muy difícil que crezcan en ese nivel. Seguramente lo que pase es que apenas alcancen los niveles prepandemia. En ese sentido, para nosotros es preocupante tener un gobierno donde la torta crece, pero la tajada de los más humildes sigue siendo la misma. Y los únicos que ganan son los mayabros. A nivel más propiamente dicho de la ejecución presupuestal, vemos dificultades en 3 grandes áreas de interés de la población. A nivel de seguridad, entendemos que, primero que nada, tienen una gran dificultad de gestión, transformando la policía en una policía cada vez más territorial, que en un mundo donde el crimen organizado tiene una capacidad de financiación muy grande, genera niveles más altos de corrupción, además de que han ascendido a comisarios que habían sido penalizados previamente por inconductas. Además, tenemos dificultades en la equipación y en el armamento de la policía, habiendo recortes hasta para la ropa de los funcionarios policiales, además de una cada vez más pronunciada baja del salario policial, que con esta rendición de cuentas se corrige, pero como decimos, apenas se corrigen a niveles de prepandemia, y teniendo en cuenta que van a tener la recuperación salarial sin inflación, está en el rango meta, cosa que a este gobierno le ha sido muy difícil de sostener. En la otra área de dificultad es la salud. En la salud hemos vivido todos los uruguayos problemas de desabastecimiento en hospitales y policlínicas públicas en todo el territorio nacional. Eso se debe a 2 grandes fenómenos. El primero es el recorte. Cada vez se gasta menos plata del presupuesto en medicamentos. Pero además de comprar con menos plata, compran mal. ¿Por qué? Porque antes el gobierno hacía licitaciones para que las farmacéuticas estuvieran preparados. Porque imagínense, la salud pública es el mayor comprador de medicamentos del país. Si lo que hicieron fue descentralizaron, pero al descentralizar se compraba cada uno por su lado, entonces el proveedor no sabía cuánto le ibas a comprar, entonces no estaba preparado para venderte tantos medicamentos. Seguramente ahora vuelvan hacia una compra centralizada. Ahora, todo ese periodo donde el gobierno hizo un cambio solamente por cambiar lo que había antes, dejó de rehén a la población que a veces no tenía los medicamentos más simples. En ese sentido, nosotros entendemos que además gran parte de los remedios de uso
cotidiano han sido financiados por un fondo que se llama el Fondo COVID, que se creó en la emergencia sanitaria, que va a terminar antes de finalizar el periodo. No sabemos cómo va a ser ACE para poder comprar los remedios cuando el Fondo COVID no esté. Y por último, el tema capaz que más sentido es el tema de la educación. Ahí tenemos que laurelar que fue de un pilar importantísimo en la investigación y el desarrollo a la hora de afrontar la pandemia, reconocido por el gobierno permanentemente. La mayoría de los integrantes del grupo asesor honorario eran miembros de la Universidad de la República, de la Academia en Uruguay, investigadores reconocidos que además se quedaron en Uruguay por la política de ciencia y tecnología que se venía desarrollando. Ven que su universidad no tiene 0 pesos de incremento presupuestal. Eso, además de detener y de ralentizar la investigación, va a frenar la democratización territorial de la Universidad de la República, que estaba llevando un plan de descentralización, llevándose desde nuestra universidad pública a todo el territorio nacional. Además del impulso a la ciencia y la tecnología, que vemos bastante mermado con la subejecución de recursos de la ANI y la dificultad de gestión de PDCIVA, que son dos instituciones que generan innovación y desarrollo. Ustedes saben que cuando se corta una línea de investigación no se pierde ese año, se pierden todos los años previos que llevaron a que un investigador y su equipo vengan desarrollando un trabajo. Es desmantelar laboratorios y muchas veces es que nuestros investigadores engruesan las filas de científicos estadounidenses con la visa académica, que es la mayor política de investigación y desarrollo que tiene el gobierno norteamericano. Con respecto a la UTEC, esa universidad que se fundó en el gobierno del Pepe Mujica, que intentaba llevar el conocimiento aplicado al trabajo a todo el territorio nacional, si bien tiene un pequeño aumento, los propios consejeros de la UTEC reconocieron que tenían el mandato explícito del Poder Ejecutivo de no crecer más, de terminar lo que habían empezado. Eso que implica que no va a haber más nuevas carreras y que no van a crecer el número de estudiantes. Además de una dificultad, y es que cuando la UTEC nació, integraba en su gobernanza a los trabajadores, a los docentes, a los estudiantes y también al mundo del trabajo, representados por el PIT-CNT y las cámaras de industriales y agrícolas, que van a dejar de estar en la ordenanza. O bien, en realidad no sabemos por qué, porque el Poder Ejecutivo puso unos párrafos en el mensaje, pero no hay nada en el articulado que nos diga cómo va a ser ese cambio de gobernanza. Además de incumplir la LUC, que le da plazo hasta diciembre de este año para llevar adelante esa gobernanza. Bien, y para terminar, la ANEP tuvo un recorte presupuestal de 137 millones de dólares. Ahora va a haber un incremento para la educación en total de 45 millones de dólares, pero más de 10 millones de dólares se van a gastar en financiar técnicos para que redacten la transformación educativa que todos los docentes se han pronunciado en contra en todas las ATD del país. No hay una sola ATD que se haya pronunciado a favor de la transformación educativa. Además del desprecio mostrado por la participación, diciendo por el propio presidente del CODICEN de la ANEP que estaba bien, que ellos iban a escuchar las opiniones, pero de cualquier manera iban a seguir adelante porque nada los iba a parar con la transformación educativa que están pensando hacer, financiada con el bolsillo de los trabajadores de la educación, que además de unas discusiones baladís sobre si es más importante el contenido o más importante las competencias que genera el contenido, no está pensando en la democratización del conocimiento tan importante en esta sociedad actual. Así que por todas estas razones nosotros vemos que nuestra rendición de cuentas es una rendición de cuentas que sigue achicando el Estado, que sigue deteriorando los bienes públicos que democratizan, como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad pública, y además genera una política económica donde
los Maya Oro, el 1% de los más ricos se quedan con todo el crecimiento económico que va a tener el país y los trabajadores van a tener cada vez peores servicios y menos salario. Así que bueno, a partir de esta situación, un saludo para todos allá en Argentina. Sabemos que también tienen público en Uruguay y nos vemos en la próxima. Espero que hablando de algún tema un poco más lindo y no del desastre económico que nos está dejando el gobierno.